José Carlos es experto en criminología y también entrenador para este tipo de cosas, para defensa personal. Muy bien. Sí, afirmativo. Tengo una formación muy multidisciplinar, desde mi grado en criminología, a mi instructor en protección integral por la Universidad de Salamanca, a mi técnico superior deportivo en kickboxing, a mi titulación en temas policiales desde la Universidad de Cádiz. En definitiva, la experiencia y los estudios que he ido desarrollando a lo largo de mi trayectoria profesional y personal me han hecho capaz de ver lo que son los problemas, en este caso de prevención de violencia de género, desde una visión multidisciplinar. Efectivamente. Hay un momento, hay una ley que se ha cumplido 10 años ahora, la ley contra la violencia de género, objeto de debate, porque en todas las leyes hay lagunas y cosas que corregir, pero una cosa son las leyes, sus defectos, y otra cosa es la vida diaria. Hay un momento de la persona, la mujer que está siendo maltratada, o el hombre, en menos casos, ¿no?, que aunque haya una serie de servicios que están dispuestos a intervenir en cualquier momento, hay momentos en que está sola, en que la agresión se produce, en que no tiene ninguna defensa que no sea una formación, en este caso, de autodefensa. Por supuesto. Usted ha dado concretamente en el clavo de la situación, ¿no? Sí es cierto que tenemos una ley integral de violencia de género desde hace 10 años, la cual se debe de ir desarrollando con unos reglamentos y unos decretos para ir cumplimentando esa ley, ¿no? Esta ley nos dice que cualquier víctima de violencia de género, mujer en este caso, va a ser ayudada y protegida desde el momento en que presenta la denuncia. Nosotros creemos que la prevención nos lleva a realizar ciertos protocolos, ciertos asesoramientos antes de la denuncia. ¿Por qué? Una mujer víctima de violencia de género, la cual sufre una agresión o un momento de explosión donde ya le lleva a presentar esa denuncia, se mete en un círculo de denuncia, de juicio, de atención psicológica, de recursos, que se encuentra un poco perdida. Nosotros lo que pretendemos es que esas víctimas de violencia de género, cuando se crea que puede ser víctima, anteceder a eso, se venga y empecé a tener asesoramiento de cuáles son los signos de la violencia de género, qué perspectiva puede tener, qué líneas de ayuda puede tener, tanto económica como jurídica como psicológica. Aquí tenemos muchos profesionales que le pueden asesorar en todos esos campos. Asimismo, nosotros, si bien es cierto que las víctimas de violencia de género tienen una cobertura legal bastante importante, por la policía también, estamos viendo que el problema surge en el tiempo de respuesta. Una víctima, como bien has dicho, se encuentra sola, no tiene apoyo cuando le ocurre un hecho de estas características. ¿De qué se trata? Se trata de prepararla sobre unas medidas de autoprotección y de seguridad que se anticipe a ese momento de riesgo. Asimismo, también se le dan unas pautas de cómo repeler una agresión, de cómo proteger una zona vital. Todo eso amparado dentro de la legítima defensa y de unos estudios que hemos realizado sobre cómo te puedes defender sin causar lesiones. Aprende a reducir daños, ese es nuestro eslogan. Entonces, lo que pretendemos es cubrir esa laguna que queda en cuanto a lo que es la respuesta de la policía, la protección jurídica, psicológica, con el ámbito de la autoprotección y las medidas de seguridad, con lo cual no pretender que esas víctimas se defiendan solas, sino que le dé un poco de más tiempo a la policía a llegar. Lo primero es que la víctima se dé cuenta de cuándo va a empezar la reacción y se puede quitar de en medio, ya para empezar. Asimismo, por ejemplo, ¿dónde son los momentos más peligrosos en una situación de violencia de género? Pues el día que pone la denuncia, el día posterior de la denuncia, el día que se celebra el juicio. ¿Cuáles son los lugares más peligrosos donde debe tener más atención? Donde la tiene localizada, en su casa, en el domicilio de cualquier familiar, en el centro suyo de trabajo, en el centro escolar. Se trata de decirle unos mecanismos de cambios horarios, de ayudas, de qué significa concretamente esa orden de protección o esa orden de alejamiento que le ponen en el juzgado, para que se anticipe a la situación de riesgo y no dude en llamar a la policía. El segundo paso es cuando le levantan la mano. Por supuesto, el segundo paso es cuando le levantan la mano. No es lo mismo que esa víctima reciba un golpe en una zona vital o una estrangulación en el cuello, a que ella evite llegar a esa zona. Solamente poniendo el antebrazo antes de llegar a la zona vital le puede permitir hacer un mecanismo de desplazamiento y huir. Estas técnicas no nacen de un día para otro, nacen de un estudio, de una experiencia desarrollada en autoprotección y prevención a víctimas
Pero la defensa personal no es solo para las mujeres. Y defensa personal, como vamos a ver, no significa soltarle un mamporro al agresor, que también, sino saber darlo y hacer posible no darlo. Estamos tratando el tema de la violencia de género. La autoprotección, saber defenderse es bueno en cualquier circunstancia y para cualquier persona. Eso es así. O sea, la sociedad actual está viviendo un índice de violencia bastante importante, la cual los profesionales que estamos trabajando en estos aspectos estamos viendo. Estamos tratando de darle una visión diferente a lo que es la violencia y a lo que es la autoprotección. Si una persona trabaja un arte marcial o un deporte de contacto con una visión de protegerse en su vida, fuera, en la sociedad, tiene un problema importante. Tenemos que hacer una diferencia entre lo que es practicar un deporte de contacto aquí, en unas instalaciones o un arte marcial, y lo que es fuera. Dentro de las instalaciones estamos practicando un deporte o un arte marcial regulado por una licencia federativa, con unas normas, con una seguridad, con una capacitación, y luego eso, si se realiza, por ejemplo, en la calle un golpe, se rompe una nariz, un diente, podemos entrar en un delito de lesiones. Por lo tanto, tenemos que tener la capacidad de desarrollar esos conocimientos y luego exteriorizarlos a la calle bajo el prisma de la legítima defensa. O sea, no cualquier cosa vale a la hora de defenderse. Si practicas una defensa personal donde le provocas daños a esa persona en órganos vitales o con secuelas posteriores, que es lo que dice la legítima defensa, te imputaría un delito de lesiones con una responsabilidad civil. ¿Qué pretendemos desde la Escuela de Prevención de la Violencia? Pues al igual que hemos hecho con las víctimas de violencia de género, dar esa formación necesaria a cualquier persona que pueda tener un conflicto privado, desde la resolución de un conflicto, con una formación psicológica de cómo desarrollar ese enfrentamiento verbal, hasta la autoprotección de técnicas físicas de defensa y huida, marcando concretamente lo que dice la legítima defensa. Ahí está el problema. Cuando yo me saqué mi titulación de técnico superior deportivo en mi trayectoria profesional, en el kickboxing, por ejemplo, había una cosa importante que no nos daban, que es derecho, psicología, medicina legal. Son aspectos que los instructores de defensa personal, de kickboxing y de artes marciales deben de conocer, porque a la hora de transmitirle a los chavales unos conocimientos sobre unas técnicas que pueden llegar a ser peligrosas si se utilizan de manera indebida, le tenemos que poner un freno. Imagínense que creamos un vehículo que corre muchísimo, pero que no le ponemos freno. Ese es el gran problema que estamos teniendo. Asimismo, estamos viendo cómo los médicos, los propios chavales que van en las ambulancias que tienen que tratar con enfermos mentales, no tienen un conocimiento de cómo ejecutar un procedimiento de control o de autodefensa. También entramos ahí. Pero es que nuestro trabajo no se queda ahí, nuestro trabajo va más allá. Nuestro trabajo va a darle una formación a la policía, que en estos momentos está teniendo un problema bastante importante sobre los conflictos que está habiendo en la sociedad, que se tiene que ver obligada a intervenir, donde la formación vaya sobre una perspectiva de prevención de riesgos laborales. Y ahí entramos con un proyecto de investigación, donde yo estoy de asesor, entre la Universidad de Granada y la Universidad de Cádiz, sobre los mecanismos de intervención sobre los ciudadanos. Partimos siempre de un conflicto que está en la calle. Entra un señor a mi casa, me roba, le doy con un palo de la fregona y le hago daño y encima que le rompe la nariz. Pues está entrando usted en un delito de lesiones de 3 a 6 años de prisión, con una responsabilidad civil que lo deducirá el juez en las consecuencias de la proporcionalidad que usted haya utilizado. Hay un marco legislativo que la sociedad muchas veces a la hora de enfrentarse a otra persona no lo tiene en cuenta. Nosotros estamos tratando de llegar a ese punto de inflexión, donde la persona que se tenga que proteger sepa que es un derecho, pero que esa defensa no puede ser de cualquier forma. Y que no te lo puedo cargar, vamos. Por ejemplo, si una persona fallece y tiene un órgano vital, te pueden imputar un homicidio. Si esa persona no fallece o no tiene un órgano vital dañado, no te pueden imputar homicidio.